¿Qué podemos lograr siendo resilientes? Todo, en el sentido estricto de hacerte una vida mucho más hacedera. Y gracias a esa resiliencia, hoy amo mi trastorno. La resiliencia, pues, nos regala precisamente la decisión de ser mejores en este globo terráqueo. Y empezar a hacerme responsable de mi trastorno, ¿no? Y de lo que hiciera con mi trastorno. Pero no hacen cambios. O no te llegan queriendo que los valides. El peor día de la vida del ser humano es cuando nace. ¿Sí? Porque el peor día. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Gracias por estar en La Red del Podcast. Y hoy tengo el honor de presentar a un gran invitado, Néstor Reyes. Bienvenido a La Red del Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Efectivamente, desde donde nos vean. Muy agradecido, amigo, por la invitación y poder por primera vez estar aquí compartiendo en los micrófonos. Oye, a mí me gusta empezar siempre diciéndole a la gente que tengo de invitado que platique quién eres, Pues a mira, qué te dedicas. Pues mira, haciendo una pequeña reseña, yo soy licenciado en psicología, con maestría en psicoterapia, con certificaciones en resiliencia a nivel internacional. Soy perito también en forense, jurídico, familiar, entre otras áreas. Me dedico a la psicoterapia desde hace ya 17 años y a la docencia a nivel licenciatura y maestría desde hace 20 años, ¿no? Entonces, a grosso modo, esa es Oye, la labor. hay psicólogos cuerdos. La Fíjate que otra vez estaba platicando ahorita con el buen Omar, que tú lo conoces, y sí. le hice esa pregunta y me dice, no, yo digo que todos los psicólogos tenemos algo, dice. Sí, definitivamente nos brinca, ¿no? Algo cuando vamos estudiando a decir, Ujú. ahí lo importante es trabajarlo en su momento Ujú. y en tiempo, ¿no? Claro. Para que no se enferme el sistema. Sí, porque a mí me ha tocado mucho, y lo hablé también con Omar, ¿no? De que mucha gente estudia psicología para entenderse. Gente que está pasando en muchas ocasiones problemas en su vida o que ha pasado por problemas difíciles y estudia psicología para entenderse y ya luego se pone a ayudar a las personas, ¿no? Sí, desgraciadamente ocurre mucho eso. Muchos años dedicándome a la docencia, he identificado un montón de casos, ¿no? Les digo, oye, pues te sale más barato ir al proceso terapéutico que aventarte toda una carrera, que al final del día no vas a saber si la vas a ejercer o no, Ujú, porque a lo mejor preciso es con lo primero que vas a chocar, ujú. ¿no? Cuando abres la caja de Pandora, ¿no? Pero sí hay mucha gente que ocurre al revés, ¿no? También el tiempo de entender que lleva sus propios procesos mientras lo estudia y ya después le sirva como herramienta para ayudar a otros. Sí, de hecho, en una ocasión de una universidad me invitaron a dar una conferencia porque me dicen, Eri, estamos preocupados de la salud mental de los que se van a hacer cargo de la salud mental de las personas, ¿no? Me dice, hay mucho problema de depresión, hay mucho problema de ansiedad, hay mucho problema de adicciones, hay mucho problema de ideación suicida. Mucho. Y te digo, y aparte, en universidades donde de repente son grupos de 40 personas, imagínate, grupos en donde te brincan un montón de cosas, cuando salen algún trabajo grupal, sale alguna conferencia, algún Ujú. debate, y de ahí de repente, desde su historización, pues de ahí te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pero el que lo hagan consciente, el que los invite a la reflexión y trabajar en ello, pues esa es una labor también de uno como docente Ujú. y también de los que vienen de invitados fuera de la escuela, ¿no? Es Ujú. decir, pues los que lleguen a sumar, porque
pues todos tenemos que ayudar a que los que van a hacerse cargo de la salud mental, pues tengan una... Buena salud mental. Así es. Oye, Néstor, el tema de ahorita va a ser el rostro de la resiliencia. Así es. ¿Qué es la resiliencia? Y yo tengo un concepto, no sé si esté equivocado. Básicamente yo entiendo como que es hacerle frente a las adversidades de la vida y superarlas. Ok, en una situación concreta, buena definición, pero más allá de lo que mucha gente pueda definir, entendamos la resiliencia tal como lo dice el señor Boris Cyrulnik, ¿no? Es la oposición a la ruptura, ¿no? Es decir, sí es importante que nos lleguen las adversidades como procesos de aprendizaje, pero no quedarnos rotos, sino pues tener la capacidad, la decisión de reconstruirnos, ¿no? Pero en esta reconstrucción primero tendríamos que entrar en una deconstrucción, ver que esto que ya me desarmó, que ya me hizo daño, ¿qué es el aprendizaje que debo de adquirir? Es decir, ¿qué ya no me sirve? Y qué si me llevo, aunque sea doloso, para esta deconstrucción, ¿no? Y ahí es donde viene la facultad de adaptación a los nuevos procesos. Esta capacidad que tenemos el ser humano, ¿no? Así es. Entonces, preciso, es como entendamos que es válido que nos pase toda la vida, es válido. Entonces, pero no quedarnos rotos. Quiere decir que estamos viviendo. Si no quiere decir que ya estamos muertos, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿qué te llevó a escribir este libro, El rostro de la resiliencia? Fíjate ¿Por qué hacerlo? Fíjate que precisamente en la mañana, revisando mis historias de Facebook, hace 5 años estaba presentando mi primer libro, Verdades para Llevar. Y cuando lo estaba presentando, rápido se me vino a la cabeza, dije, quiero un libro que se llame El rostro de la resiliencia. Así, tal cual, cuando lo estaba presentando el otro. Entonces... Ahí te llegó el momento de eureka. Así, paso, dices, ¿no? Entonces le di su tiempo de crecimiento a Verdades para Llevar, como cualquier chamaco, que se cayera, se raspara, se levantara, para poder dar a luz precisamente el libro El rostro de la resiliencia, en donde pues la intención es no ponerme ni como ejemplo de resiliencia, pero tampoco como víctima, ¿no? Sino preciso mostrarle a la gente una nueva oportunidad de voltear a ver las adversidades. Pues. ¿Tiene algo de autobiográfico el libro? Sí, entonces, sí. Okay. De hecho, hay un capítulo que se llama La resiliencia de mi rostro. Entonces, que hablo un tanto en conceptos prontos de cómo es que yo llegué a la resiliencia y cómo es que me acerqué a ella, ¿no? Antes era para mí un concepto más, así como he trabajado la prevención del suicidio, la bipolaridad, violencia, bla, bla. Entonces, pero cuando falleció mi señora madre hace 12 años, fíjate que todo esto tenía sentido para mí, ¿no? O sea, en el sentido de que no solo ya es un concepto, sino ya convertirlo en un estilo de vida. Entonces, y mira lo que son las casualidades, y te lo comentaba fuera del aire, ¿no? O sea, imagínate, hoy fuera cumpleaños de mi señora madre en vida, y me toca venir a hablar sobre resiliencia, ¿no? Entonces dices, mira, ahí las coincidencias o las diosidencias, ¿no? ¿En qué otros momentos en tu vida aplicaste la resiliencia? Fíjate que hay un montón de eventos. En uno de ellos te comparto que desde la empresa de capacitación que me toca liderar, organizamos un congreso de resiliencia. ¿Sí? Entonces, Corporativo Luxor cada año pensaba hacer pero pues ahora sí que se nos vino pandemia y no se pudo. Pero un año antes de pandemia teníamos todo ya listo y se nos llega un huracán, ¿no? Empezamos el jueves y el lunes me hablan, ¿sabes qué? Protección Civil, cualquier gotita, dijeron que se suspende. Imagínate todo el trabajo de un año, pues ahora sí que echarlo para atrás. Y llega el mero día del evento, después de cancelado, y ¿qué crees? El huracán se desvió, no pasó nada, todo soleado. Y es cuando yo dije, mira, yo aprendí un montón en esa ocasión. Es como a veces nosotros proponemos, ¿no? Pero pues ahora sí que el socio mayoritario decide
cuándo sí, cuándo no, de cada proyecto. Y pues ahí, ahora sí que fue un congreso resiliente, pues, ¿no? Ujú. Dijiste, aprendí un montón, Sí. ¿no? Cuando decidimos aprender de estos momentos difíciles que la vida nos va dando, ¿no? Es cuando empezamos a ser resilientes. Cuando vemos de diferente manera el evento que nos pasó. Tal cual, porque si no aprendemos de lo que nos ocurrió, no valió nada lo que precisamente ocurrió, ¿no? Es Ujú, decir, toda circunstancia adversa, toda situación compleja, siempre trae algo bueno. Es algo que debemos de entender y debemos de explicar a nuestro psique, a nuestro corazón, a nuestra conducta, que tenemos que movernos porque preciso la vida continúa, pues, ujú. ¿no? A pesar de las pérdidas, a pesar de la, ahora sí que la destrucción que nos puede dejar un montón de situaciones, pero este análisis a lo que sigue, eso es lo más importante, porque si no, de verdad no valió la pena vivirlo. Y yo digo que a lo mejor el mayor problema que tenemos como ser humanos puede ser el vivir en modo automático, ¿no? El no estar como de cierta manera disociándonos y volteándonos a ver para poder hacer estos cambios en la vida o ver las cosas de diferente manera, ¿no? Sí, imagínate cuánta gente está así como dices, en automático. Ujú. Y convierte su vida en una rutina O culpando a los demás de las cosas que nos pasan. también. Y lo vemos en un semáforo, ¿no? El pozo que tú caíste, pero todo el mundo tiene la culpa, pero menos Ujú, tú, ¿no? Entonces, sí, mucha gente vamos así o va así y debemos de entender que la vida es una aventura todos los días. ujú. ¿En qué áreas de nuestra vida podemos aplicar la resiliencia? En todas, Ujú, ¿sí? Desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, desde la parte conductual, desde la parte familiar, desde la parte social, en donde pues a fin de cuentas interactuamos con otros que pues sin saber qué les ocurre, pues a lo mejor le ocurre lo mismo que yo, ¿no? ujú. Pero también algo que es una realidad y que es una problemática social, la falta de empatía, que es parte fundamental de la resiliencia, ¿no? Entendamos que pues en donde convivas con personas siempre va a haber la posibilidad de conflicto. Pero también debemos de saber lidiar con el conflicto, sabemos de saber cuidar del conflicto, no evitarlo. Seleccionar nuestras batallas también. Así es, también seleccionar las cuales me desgastan, cuáles no, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender que la resiliencia, y así lo nombro en el libro, es la herramienta más a la mano que tenemos para tomar decisiones, ¿no? O sea, para poder hacer de este momento complicado algo menos complicado. Pero tenemos que tener en la mente constantemente la palabra resiliencia, ¿no? Porque si por ejemplo, a lo mejor habrá gente que a lo mejor no la había escuchado esa palabra, ¿no? Y si no la conoces, ¿cómo la puedes trabajar? Tienes que conocerla, ¿no? Tienes que Sí, tener cerquita en tu mochilita de herramientas esa palabra. así es. Y fíjate que tengo la labor 13 años en la promoción y difusión de la resiliencia. Y a estas alturas, mucha gente en los escenarios que me toca pisar siguen sin conocer, inclusive hasta qué, qué, ¿no? Ujú, Entonces dices, mira, son 13 años ahora sí, de trayecto en mostrar el camino resiliente o la semilla resiliente y dices, qué compromiso sigo teniendo y mi equipo de trabajo de seguir precisamente sembrando y dejando esta palabra en la mochilita del día a día de la ujú. gente, ¿no? Porque eso es fundamental. ¿Y cómo podemos trabajar la resiliencia? Una, pues hay metodologías tal cual que nos proponen diferentes autores, el señor Boris Cyrulnik, el señor Van Diestenfeld, e inclusive tu servidor. Aquí hay ejercicios en donde se puede trabajar, ¿no? Pero un ejemplo concreto, primeramente es hacerte, pues, 5 minutos de evaluación, Ujú.
ahora sí que interna, porque para evitar en el ir en el automático, ¿no? Porque fíjate que el día tiene 24 horas y no, de verdad no nos dedicamos 5 minutos. O sea, 5 minutos de verdad de sentirme, de preguntarme cómo estoy, cómo me siento, por qué ando enojado, por qué ando feliz, ¿sí? Con lo que me acaba de pasar, ¿no? Entonces, esto es importante, la exploración personal, ¿no? Ujú. Eh, Porque a partir de ahí es como nos va a fundamentar nuestro transcurso del día, el cómo dinamizo con el otro, ¿no? Que es un pilar de la resiliencia, la capacidad de relacionarse. Yo me dedico en mis 24 horas a la mayor parte del tiempo estarme observando, ¿no? ¿Por qué? Porque como te mencioné hace rato, mi es trastorno límite de la personalidad y no tomo ningún medicamento. Entonces tengo que estarme evaluando constantemente el cómo me estoy sintiendo. ¿Para qué? Para no pasar esa rayita en la cual venga una crisis y no me pueda controlar. Y eso es fundamental, y fíjate, y qué bueno que lo haces mención, porque pues no se necesita a lo mejor mucho para de verdad hacer este análisis y ver Ujú. y poner estos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque también a veces te van a agarrar en estos 5 minutos de no reflexión, pero sí pueden ser 5 minutos que estropees todo, pues, Sí, ¿no? claro. ¿Sí? Las palabras mal dirigidas, con la persona equivocada, con la gente que a lo mejor ahí está contigo. Y esa es la primera que volteamos y golpeamos con nuestras actitudes, nuestras palabras en muchas ocasiones, ¿no? Y fíjate, ahorita que estamos hablando de que estoy hablando del trastorno, creo que he aprendido en mi vida a ser resiliente, ¿no? Y gracias a esa resiliencia, hoy amo mi trastorno. Aprendiste a convivir con él. Aprendí a vivir con él y lo utilizo a mi favor. Claro. Ahorita que estamos platicando aquí es por mi trastorno. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy haciendo, de las jornadas, de la obra de teatro y todo, es para informar sobre la importancia que tiene la salud mental y la importancia que tiene la familia como red de apoyo. Y todo eso me llevó a raíz de que tengo un trastorno, ¿no? Sí, te impulsó, te llevó a hacer cosas que a Ujú. lo mejor sin él no lo hayas hecho. Pero ¿qué tan importante es el resignificar las cosas? El, Claro. el- el- el contarte historias que te sumen, no historias de victimismo para la resiliencia. ¿Qué tanto sirve? La resignificación es lo que te hablaba ese momento sobre es la parte de deconstrucción, Ah, ¿no? ok. Es como, ya en la primero destruimos, Ujú. ya destruido, pues quitamos lo que no sirve, que eso es la reconstrucción. Y ya cuando está armado, eso ya es deconstrucción, que es la parte de resignificar lo que me está ocurriendo, ¿no? Ujú. Porque hay situaciones que no son mentiras, pues, ¿no? Uno de mis capítulos en el libro se llama Engañados no estamos. Porque pues esta vivida, venimos a vivirlo todo. Lo bueno, lo malo, las alegrías, las tristezas. Eso ocurre desde que se nos ocurrió asomar las narices en En este en mundo. este mundo, ¿no? Estamos agarrando un todo incluido. Ujú. Entonces, y desde ahí, pues empezar a entender y a resignificar todo lo que nos vaya pasando en nuestra vida. Cosas afables, cosas que no van a ser afables, cosas que estén a mi conveniencia y que también en el tiempo que ocurran, a lo mejor no lo vamos a comprender. Ujú. Por eso siempre debemos de trabajar en nosotros mismos para cuando llegue Ujú. estemos preparados. De hecho, la gente muchas veces se sorprende, ¿no? Cuando me invitan a entrevistas o que doy conferencias, de la manera tan tranquila que platico el cómo fui, ¿no? Desde agresiones físicas a papá, agresiones físicas a mamá, estuve a punto de darle un disparo en la cabeza a mi papá y lo platico con tranquilidad, o sea, no me genera ya tristeza platicar de eso, no me genera ningún sentimiento de culpa y creo que es por la resiliencia, ¿no? Y, eh, ¿cómo te diré? Aprendí a saber que ya es pasado, ¿no? Y empecé a trabajar para que ese Heriberto de antes diera un giro y ese Heriberto de ahorita se sienta orgulloso de lo que logró, ¿no?
Y creo que hice todo lo que tenía que hacer en ese proceso, que fue pedir perdón a la gente que lastimé y empezar a hacerme responsable de mi trastorno, ¿no? Y de lo que hiciera con mi trastorno. Porque vivir con un trastorno, claro que no es fácil, ¿no? Pero siempre pedimos que la gente nos entienda. Pero es muy complicado a veces ponernos, la gente que lo tenemos, en el lado de la gente que nos rodea. Así es. Que es de la chingada que nos estén aguantando, ¿no? Entonces yo tuve que ponerme del lado de esa gente y hacerme responsable y empezar a hacer estos cambios que hoy me llena de orgullo, y a la gente que en determinado momento lastimé, ahorita está al lado mío, orgullosa de lo que estoy haciendo, ¿no? Pues eso es fundamental. O sea, toda historia tiene un final feliz en el idealismo, ¿no? Ujú. Pero para lograrlo, pues hay que trabajarlo, ¿no? O sea, no nos va a Claro. llegar de arriba, ¿no? Hay condiciones, hay situaciones, hay personas que sirven como andamiaje, ¿no? Pero la principal responsabilidad recae en uno, en saber cómo utilizo esto para poder llegar a ese supuesto final feliz, Ujú. ¿no? En el ser empáticos, en el reconocer cuando nos equivocamos, las recompensas emocionales de lo que en su momento pues no entendíamos o nos hicieron actuar de determinada manera, ¿no? Y ahora con el paso del tiempo, con el crecimiento de esas situaciones adversas, de situaciones violentas, de situaciones incómodas en nuestra historia de vida, que a veces ni las tocamos, ¿no? Así como que, pues, si que fuéramos perfectos, ¿no? Todos traemos historia, todos nos Ujú. hemos equivocado, pero lo importante es qué hemos hecho con esas equivocaciones, ¿no? Si decidimos o no decidimos levantarnos. Es por eso que te digo, y reitero, la resiliencia es la herramienta más a la mano que tenemos, o sea, hablábamos hace ratito sobre la parte de la paciencia, ¿no? A veces que pues sí, también igual que tú, yo soy si yo tengo que estar a las 10 de la mañana, llego 10 minutos antes Ujú. de las 10 de la mañana, ¿no? Ya, 10:15, yo pues, sí, a mí es algo que también me complica, pero digo, bueno, me estás tratando de decir, a ver, tú dices esto y esto y esto en tus conferencias, eh, tú haces mención de bla, 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 bla. A ver, aplícalo en ti, ¿no? Ujú. Entonces, sí es un reconocimiento importante a la labor. Y esto de la resiliencia, yo lo veo como, no sé qué opinas tú, como un músculo, Claro. ¿no? Que a lo mejor al principio es difícil trabajarla, pero conforme estás empezando a evaluarte, y estás trabajando en hacer estos cambios, cada vez va siendo más fácil. Sí, 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 definitivamente, pues es como ir al gym, ¿no? Ujú. O sea, para hacer pecho, brazo, o sea, marcado, pues es la repetición y la repetición y la repetición sobre el tiempo, ¿sí? Ujú. Y sobre eso te haces experto en ello. Igualmente en la resiliencia, ¿sí? Entonces es como este músculo que hay que trabajar todos los días, todo el tiempo, pero el punto es que tomen la decisión de hacerlo. Repito, mucha gente no lo hace y lo tiene en sus manos. Y prefiere quedarse enojado y prefiere quedarse victimizado y prefiere quedarse echándole la culpa a todos menos a ti, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Pero quedarte sin hacer nada es lo más fácil, Así es la zona. ¿no? Y no requiere de energía. Ya era así. Lo otro implica esfuerzo, implica compromiso, implica sacrificio, ¿no? Implica hacerte responsable. Ahí es donde implica mayormente el poderío de la resiliencia. Ujú. El que tú decidas hacer cambios. Ujú. Esto no es magia, esto no es ninguna receta. No es eh, magia, pero es poderosa. Así es. O sea, pero hay que trabajarla. Claro. ¿Sí? O sea, hasta para ser magos y hacer el mejor truco, lo tienes que hacer una, Practicar como otra, el gimnasio. otra y otra. ¿Sí? Y con Ujú. eso convertirte en un mago de la vida, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos lograr siendo resilientes? Todo, en el sentido estricto de hacerte una vida mucho más hacedera, mucho menos conflictiva. Eh, Asimismo, la resiliencia nos invita no
esta burbuja de todo es felicidad, no. También es importante entender que esos reveses que nos da la vida son importantes para que aprendamos cosas que sin esas situaciones no haya sido posible, pues, ¿no? Entonces, la resiliencia, pues, nos regala precisamente la decisión de ser mejores en este globo terráqueo. ¿Qué más podemos encontrar en tu libro? Fíjate que hay un capítulo que está muy interesante sobre ser resiliente se nace o se hace, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que, pues ahora sí que es hasta cuando eh, estamos en la vida, ¿no? Ahí tenemos situaciones, ahora sí que ontogenéticas, que desde el vientre materno ya nos muestran, Entonces se nace. ¿sí? Ok. Y se hace, ¿sí? Es que ontogenéticamente se nace y filogenéticamente se experimenta. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el peor día de la vida del ser humano es cuando nace. ¿Sí? ¿Por qué el peor día? Porque por primera vez el niño tiene que hacer, o el bebé, algo por sí solo. ¿Sí? Ok. Entonces, esta Es un capacidad, shock. ¿sí? Esta capacidad de adaptación que lo que acá, hijo, ¿qué está pasando acá? Entonces, no es sencillo, nada más que no tenemos una referencia de un bebé que nos diga sentí así, 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 ¿no? Y su única forma de demostrarlo es por medio de un llanto sin llanto, ¿sí, no? O sea, es como pues, algo tengo que comunicar, pero esta bocanada de aire que, o sea, ¿qué onda? Entonces, desde ahí se convierte en lo más complicado porque antes pues, lo hacían todo por ti. Y a partir de ahí, ¿qué crees? Hay un montón de cosas que tienes que hacer por ti. De ahí puede generar un trauma. Así es. Y de ahí, a partir de ahí, te toca un montón de responsabilidades. Sí tienes un cuidador mayor, que son tus papás, pero hay un montón de cosas que tú tienes que hacer por ti mismo. ¿Sí? Entonces, y ha pasado la vida, ¿y qué crees? Y podemos tener 30, 40 años y podemos seguir dependiendo de circunstancias, de personas, pero otras tantas y absolutas dependen solamente de ti, tal cual como aquel niño. Y todas esas piedras en el camino que empiezan a surgir a partir de que nacemos, muchas veces renegamos, ¿no? De por qué nos pasa esto, por qué a mí, ¿no? Y yo creo que gracias a todo lo que nos pasa, vamos creciendo como personas. Sí, es que por eso nos pasa. Si no, pues no pasará nada. ¿Sí? Y yo digo que todo lo que nos pasa en la vida, siempre lo digo, son eventos. Uno es el que le da el valor, Significado. ¿no? ¿Qué valor le estamos dando a los eventos en nuestra vida? Así es, a fin de cuentas pueden ser favorables, pueden ser no favorables, ¿no? Y también tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? O sea, si eres negativo, pues a todo le vas a ver cohete, ¿no? O sea, suspicacia, sospechosismo. Si eres positivo, hasta lo negativo le vas a encontrar una circunstancia de aprendizaje. Y volvemos a lo mismo. Es también trabajarlo como si fueras al gimnasio, ¿no? Y yo ahorita cada vez me pasa un evento y ya en automático ya trato de ver el lado positivo. Porque si le veo lo negativo nada más, me va a impactar emocionalmente. Claro. ¿No? A mí me gusta poner siempre un ejemplo que ya lo he contado varias veces de que iba ahí por donde chocó mi mujer, ¿no? Okay. Iba a incorporarme al Lázaro Cárdenas de la lateral para entrar a los cubos y yo venía del lado derecho. Y vi un huequito, me quise meter y no me dejaron. Cuando cruzamos ventana con ventana, le pego un grito al del otro carro. Me pongo atrás y el del carro se me frena. En cuanto se me frena, yo llevaba un pipe para regalárselo a un amigo dentista, ¿no? Y el pipe ¡pum!, se desliza y cae boca abajo. En otros tiempos hubiera renegado, me hubiera bajado a agarrarme a golpes, pero dije, hice una pausa y dije, a ver, ¿quién lo generó? Y obtuve el aprendizaje, ¿no? Dije, yo fui el culpable. Si yo me hubiera evitado ese grito al momento de que pasó por el lado mío, hubiera tardado un segundo en Sí, meterme atrás de él. Sin embargo, como no gestioné mis emociones y reaccioné de manera Equívoca. impulsiva, pasó eso, Claro. Y que tiene una consecuencia. que tiene una consecuencia. No llegó el pay. Así es. Entonces, todas las decisiones que tomemos tienen consecuencias, a favor o en contra. Pero ahí es donde, ¿qué
tipo de calidad de decisiones estamos tomando. Eso es lo fundamental. Y ese ejemplo que pones está, bueno, porque te costó el que no llegara, te costó una economía, te pudo haber costado un mal golpe, te pudo un montón de Sí, claro, circunstancias, ¿no? Entonces, y todo por un segundo. por un segundo. Así es, Y sin embargo decidí ganar un gran aprendizaje. claro, Haciéndome, así es. y me di cuenta pues que el culpable fui yo. ¿Y cuántas veces vamos en la vida culpando a los demás cuando nosotros generamos las cosas, ¿no? Así es, también es parte de la exploración personal, o sea, el hacerte estas preguntas lo más honestamente posibles para responderte lo más honestamente posible, pues, ¿no? O sea, ahora sí que sin cortapisas, o sea, es lo que te toque, lo que a ti te ejecuta, pues, ¿no? ¿Cómo podemos, si alguien no ha trabajado en la resiliencia, irlo trabajando? Pues haciendo primeramente la voluntad, ¿no? Y la disposición de querer hacer cambios. Porque si no, pues puedo ofrecerte mi libro, otros 5, otros 10 ejercicios, pero pues si no Y hace... aceptar que estás mal, ¿no? Sí, claro. Pues muchas veces en el consultorio, pues llega gente así, ¿no? Llega y nada más sirves como excusado emocional, ¿no? O sea, es que llegan, hablan, pero no hacen cambios. O no te llegan queriendo que los valides. Claro, también. En el sentido del Y, autoconcepto. y como no los validas, pues el psicólogo no sirve. Así es. Y ya no regresa en una segunda cita. Sí, o con el proceso hay personas que empiezan a descubrir esos monstruos internos, sienten incomodidad y le dan la vuelta a la página y ya no, ya no afrontan. Pero la incomodidad es buena, ¿no? Porque te está haciendo sentir incómodo y eso te obliga a moverte. Entonces hay que tomarla en cuenta. Así es, pero muchos no la soportan. Es mejor, me quedo así como estoy. O sea, piensan que con la incomodidad que llegaron con esa tienen. Porque, por ejemplo, si le hacías me es incómoda, pues mejor la cambio. ¿Para qué voy a estar sufriendo esta incomodidad? La incomodidad te hace mover. Bueno, siempre y cuando quieras que te muevas. Así es, digo, pero muchos no la soportan. O sea, es cuando llegan contigo con ciertas expectativas porque se sienten incómodos con lo que les está ocurriendo y esperan tener como expectativas distintas, ¿no? Cuando pasa el proceso y descubre que eso por lo que llegaste en realidad no es el conflicto, sino que es más a profundidad, mucha gente dice, ya no le rasco, mejor me voy, ¿sí? Y en ese irse prefieren seguir utilizando sus propios métodos, ¿no? Los personales, el deporte o lo que sea, pero a fin de cuentas se sienten ya no cómodos yendo a la exploración del sí mismo con el psicoterapeuta. ¿Qué más consideras importante que nos haga falta de hablar respecto a la resiliencia? Es fundamental entender la resiliencia como como la ley de proximia, ¿no? ¿Qué es esta ley? Ley de proximia. Del señor Edward Hall o Edgar Hunt, ahorita no recuerdo bien el apellido, 1960 en Estados Unidos, que nos habla de cómo todos en los espacios nos comunicamos de todas formas, ¿sí? Es decir, sin hablar, pero pues a fin de cuentas tú estás a 25 metros, nos estamos comunicando de cierta manera, ¿no? Y ahora sí que la utilización de los espacios es como mejoraríamos nuestras formas de comunicar, ¿no? Entonces yo, abonando lo que dice el señor Edward, la resiliencia pues nos ayuda a esto, ¿sí? A utilizar estos espacios en donde con una sonrisa, con una mirada, como un buen gesto, podemos comunicar tanto y contagiar tanto a los espacios que están, que no importa si es mi amigo o no mi amiga, si es mi compañero o no compañera, sino generar estos espacios en donde resilientemente todos nos unamos en el mismo mensaje, pues, ¿no?
pero o sea, hay que sabernos comunicar, porque si nos comunicamos desde una gestualidad de enojo, de frustración, pues ¿qué crees? El otro te va a responder de la misma manera y así mismo se va a ir haciendo contagioso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando desde nuestra propia individualidad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje resiliente al que yo invito, ¿no? Porque la resiliencia también debe de ser aprendida principalmente por las buenas y no por las malas. ¿Qué quiere decir? Que no solo hasta que nos ocurran situaciones adversas, complicadas, pérdidas, lo apliquemos. También por las buenas se puede. Pero como ser humanos, ¿cómo aprendemos más? Desgraciadamente nos han enseñado a que por las malas, pero eso es parte del reto que yo tengo con este libro, pues, ¿no? A ayudarte a entender las adversidades también por las buenas, el que nos preparemos, o sea, siempre un tema... Y es que, desgraciadamente, también hay una frase, por ejemplo, que dice, no se escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, creo que sí se puede escarmentar en cabeza ajena y aprender por las buenas en lugar de esperar a que nos pase, ¿no? Así es, por eso te digo, o sea, siempre va a ser más barato en todo sentido, ¿eh? Habla económico, desgaste, el parte preventivo que lo remedial. O sea, prevención en la resiliencia. Así es, en la parte proactiva, la parte desde esta perspectiva que nos ayuda a entender que podemos estar preparados de una manera más integral para los golpes que nos vaya a presentar la vida, porque nos va a presentar. Eso es un dato infalible. En cualquier momento nos va a ocurrir, ¿no? Y cuando eres resiliente y ya tienes se puede llamar un hábito también el ser resiliente. Sí, claro. Esperas con más gusto los golpes de la vida que sabes que van a llegar. Sí, Pero tienes la herramienta para irlos afrontando. así es. No es que vengan los chingadazos, no, pero sabes que van a venir, si no hoy, en un mes, en 5 años, yo qué sé. O sea, Pero dejas de verlo de diferente manera, no de ¿por qué me pasa esto a mí? sí. ¿No? Sino simplemente pasa. Lo acepto y ¿qué tengo que hacer? Y te pasa porque, ¿qué crees? Estás vivo. O sea, ya cuando no te pasa es porque... Ahí ya ni chance de mortificarte vas a tener. Ni chance, ¿no? Entonces, por eso es bonito el entender que tenemos esta capacidad para entender las adversidades de una manera también proactiva. Resiliencia podría ser así como también un tipo de sinónimo de soltar. Claro. También la parte de la resignificación es como deja suelto esto lastimoso para agarrar pues esto nuevo que también me da miedo, pues, pero pues, lo que tenía ya no me sirve. O sea, ahora ver con esto si me sirve, vamos viendo cómo lo adapto, pues. ¿Algo más que consideres importante que nos haya faltado tocar? ¿Algo que nos quieras comentar del libro, de lo que viene en el libro? Fíjate que sí, hay un capítulo que particularmente lo escribí. Si quieren mostrarlo para que lo vean. Así es. Hay un capítulo que escribí que se llama Nuevos retos, todos juntos, más humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjate que pues también con la parte de lo que nos agarró literal a todos desubicados con el tema de la pandemia, ¿sí? Literal que pues fue un evento complicadísimo, un montón de... Para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. Pero como sociedad, o sea... Sí, claro. Sí, entonces... Y yo lo hablo desde ahí, ¿no? Después de la pandemia es como tenemos nuevos retos, o sea, pero todos. No, o sea, a fin de cuentas, esto que si seguíamos usando mascarillas, que si las distancias, y de repente, al golpe del tiempo que ha pasado, yo veo y digo, caray, no hemos aprendido nada. Sigues viendo hasta el que todos los escenarios musicales, sin distancias, o sea, como que ya pasó, no pasa nada, ¿no? Pero es parte de los nuevos retos de esta reeducación, ¿no? Todos juntos, me vale 3 kilos de pepino, si eres médico, si eres psicólogo, si eres albañil, todos somos humanos, todos, y todos tenemos que apostar a esta reconstrucción.
y pues ahora sí que el más humanos, porque si después de lo que nos ocurrió no nos convertimos en una sociedad mucho más humanizada, entendiendo que el otro también puede estarla pasando mal, que el otro puede estar pues, en peores circunstancias que las mías, entonces pues de verdad la pandemia no valió la pena, ¿no? Entonces, y pues por eso es que cerré con ese capítulo, porque pues la resiliencia pues nos viene a ofrecer esto. O sea, no nomás digamos somos resilientes porque estamos haciéndole frente a una pandemia. No, después de la pandemia hay que atender los nuevos retos, pero todos juntos, pero más humanizados, ¿no? Entonces, eso también es lo que debe de quedar claro de la resiliencia. La resiliencia también se tiene que enseñar a una sociedad desde una situación por la buena, ¿no? No cuando no nos quede de otra. Y lo vi y lo comparto y lo vamos a compartir. La salud mental, hasta se le metió lana y se le metió presupuesto y todo el mundo quedó sin trabajo y tenía lana para ir a sesión, todo en línea, bla, 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 ¿no? Se empieza a bajar un poquito la postura y otra vez la gente, no puedo, no tengo lana, los programas de gobierno, no, ahorita no. O sea, ¿por qué? O sea, minusvalidar la salud mental cuando nos dimos cuenta que fue fundamental Claro. en ese proceso. Ya cuando empiezan a darnos barra libre, otra vez la salud mental queda de lado, ¿no? Entonces, y te lo digo desde la voz propia, carne propia, las propias instituciones gubernamentales. Qué triste, ¿no? Que de repente viene la pandemia, la gente concientiza un poquito más sobre la importancia que tiene la salud mental y que pase y que se afloje, ¿no? Así Cuando es. ya se está creando más conciencia. Así es cuando, exacto, ya no estábamos educando, ¿sí? Pero dicen, se acabó la pandemia, ¿ah? Ni cubrebocas, ni distancias, ni psicoeducación emocional, ya no hay presupuesto para la salud mental y bla, 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 ¿no? Que volvemos a lo mismo. Si prevenimos, prevención, como dijimos en lo de la resiliencia, ¿no? Si prevenimos en tema de salud mental, seríamos una mejor sociedad. Claro, Menos delincuencia, menos violencia, más empatía. claro, porque definitivo, con salud mental todo, sin salud mental Nada. ¿sí? Y salud mental no se entienda como la ausencia de una enfermedad mental, sino la educación en todo lo que implica salud, ¿no? Por ejemplo, hablaba con una persona días de antelación y compartíamos un punto de vista que importante, ¿no? Es como el colchón, ¿no? En donde duermes. Que la persona esta, que te hago comentario, llega y le dice a la chica vendedora, ¿no? ¿Qué le ofrezco? Le digo, ¿sabes qué? Quiero literal un colchón que me abrace. ¿Sí? No, pues ya sabe la vendedora, ¿no? Pues tal, ¿no? Los más Los cariñositos. más cariñositos. Pero ella dice, yo los pago. Porque a fin de cuentas, el descansar de esa manera, para mí se resume en salud. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y dije, es cierto. Y muchas veces tratamos de buscar la oferta más económica, el colchón más económico, solo por tener un lugar donde acostarte. Pero si tienes la posibilidad económica, si tienes esto, pues invierte en tu salud. Y el sueño es fundamental. Sí. Ahorita yo tengo el problema del colchón que ya lo tengo que cambiar. Por cierto. No, sí, ya le dije a mujer, es que no descanso igual. Sí, de por sí, duermo poco. Y esas 6 horas que yo duermo, no descansarlas al 100, te merman el día. Sí. Te levantas a lo mejor de malas. Desde que te levantas, ya te levantas con dolor de espalda, ¿no? Entonces, sí lo tengo que cambiar ya. Sí. Ahora en la semana me di cuenta que ya el colchón ya dio lo que tenía que dar. Y eso es fundamental, ¿no? Y ahorita hablamos del sueño, pero también en otra cosa que pues también no hay que escatimar,
pues es en la alimentación, ¿no? Ujú. Es decir, una buena alimentación, un buen plato de lo que tú gustes, pero no, es que mejor voy aquí los 5 tacos por 30 pesos, ¿no? No manches, no tiene nada, es más grasa, bla, 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 ¿no? Entonces, también, ¿qué crees? Termina siendo salud. Ujú. Entonces, y eso también es salud mental, porque es reeducar a la gente, ¿sí? Entonces, a veces lo más caro, pues no es lo más caro, sino a veces lo menos No, caro termina resulta saliendo más más caro. caro, ¿sí? Entonces, por eso es importante la reeducación de la parte de la salud mental, pues. Oye, la gente, ¿cómo puede conseguir tu libro? Directamente con tu servidor, Ujú. aquí en mis redes sociales o en WhatsApp me pueden escribir y con gusto te lo puedo acercar, o inclusive es fuera del estado de Jalisco, que es donde acá radico, pues vía paquetería, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en el 3310 47 85 63, repito, 3310 47 85 63, o en mis redes sociales, ahí en Maestro Nes Oficial, en Facebook, que es mi página, o en mi perfil, que es Maestro Nes. Igualmente en el Instagram como Néstor-psicoterapeuta. Entonces, ahí sería padrísimo que me pudieses contactar y poder platicarte si tienes alguna pregunta antes de adquirir el libro para poder contextualizar de una mejor manera. Para despedirnos, ¿algo que quieras decir? Pues agradecer el espacio que pues desde el principio de años, o del año pasado, creo que Andábamos en que sí, quedábamos. y Te hablaba, no podías, pero ya se concretó. así es, y preciso, hoy ya, en este mes, octubre, ya se logró, y pues a seguir disfrutando de estos espacios de divulgación, estos espacios de hacerle de conocimiento a la gente, de propuestas, de temas, por lo cual te felicito, amigo, para que puedas precisamente abarcar mayor campo a lo que tú es tu objetivo de población. Y pues yo desde mi trinchera, desde mi ser resiliente, desde ser escritor, que compartimos también el gusto por las letras, pues ofrecer ahora sí que este rostro de la resiliencia como herramienta fundamental para poder salir de las adversidades. Repitiéndote que pues yo no vengo a hacerme la víctima y ponerme tampoco como ejemplo de resiliencia, solamente vengo a retarte a que veas las adversidades de una manera distinta, y la mejor forma que conozco para hacerlo es desde el rostro de la resiliencia. Mi Néstor, muchísimas gracias por haber venido a la red del podcast. Espero no sea la última vez. Y amigos, acuérdense de ayudarnos con su comentario, a suscribirse, a picar la campanita para que les llegue las notificaciones. Ayúdenme a que esta red se siga extendiendo y estos mensajes le lleguen a más personas. Soy su servidor Heriberto Villicaña y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?